Hola, muy buenas tardes, bendiciones, mis apreciados hermanos y hermanas. Que la gracia de nuestro buen Dios y Señor Jesucristo esté con ustedes. Hoy vamos a seguir con nuestra pequeña serie de estudio, las 7 etapas de la alimentación del pueblo de Dios. Vamos a estudiar y enfocarnos hoy en la segunda etapa, fuera del Edén. Esta etapa de la alimentación en el pueblo de Dios fue desde cuando Adán y Eva cayeron en pecado hasta después del diluvio. En otras palabras, desde la salida del Edén o desde cuando Dios echó a Adán y a Eva fuera del Edén, que fue poco tiempo después de la creación, hasta llegar el año 1657 del día 27 del segundo mes, cuando Noé y toda su familia, 8 personas, salieron del arca después del diluvio y ofrecieron sacrificios al Señor, como lo vemos en Génesis 8:14, versículos 18 al 21 y el capítulo 9, versículos 3 y 4. En Génesis 3, 17 al 19 vemos el relato de este periodo o de esta etapa. Vemos que el Señor le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este, sin duda, fue uno de los momentos más tristes para Adán y Eva. Habían perdido el privilegio de la vida eterna, se le habían quitado el privilegio de consumir el árbol de la vida y ahora tenían que ser echados de su hogar tan dulce y hermoso que habían gozado. Eran echados por Dios mismo del huerto del Edén y 2 ángeles quedaron resguardando las puertas del mismo Edén. Ahora su alimentación cambiaba, puesto de que el Señor quitaba de su alimentación el árbol de la vida. Ahora entonces iba a comer plantas del campo. Vemos que la maldición de la tierra fue por causa del pecado del hombre o de Adán y de Eva, y hoy de nuestros pecados. Esto hizo que la tierra produjese espinos y cardos. Y también Dios, en su misericordia, proveyó para, de cierta manera, sustituir los nutrientes y las vitaminas, así podríamos llamarlo, que proveía lo que es el árbol de la vida. Por eso Dios les otorgó verduras, plantas del campo. Recordemos que ninguna planta nociva fue colocada en el huerto del Señor, pero después de que pecaron Adán y Eva, brotaron hierbas venenosas. Todas las cizañas son sembradas por el enemigo o por el maligno. Cada hierba nociva es siembra de él, y con sus métodos ingeniosos de amalgamación ha corrompido la tierra con cizañas. No hay lugar en la tierra donde no se vea el rastro de la serpiente y donde no se sienta su venenoso aguijón. Toda la tierra está contaminada bajo sus habitantes. La maldición está aumentando como aumenta la transgresión. Cuando aquí el Señor dice, comerás plantas del campo, viene el hebreo eseb o sadai, que quiere decir legumbre, cualquier brote tierno. En sí la palabra legumbre encierra a toda la creación vegetal de Dios, incluyendo frutas, verduras, hortalizas, tubérculos y toda la creación natural de Dios en cuanto a lo que es comestible.
También en el hebreo, sade o sadai implica lo que es campo, labranza, sembrado, silvestre y también tierra. Dios dijo a Adán y a todos los descendientes de Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan, pues de ahora en adelante la tierra deberá ser trabajada con la desventaja de la transgresión. Producirá espinas y zarzas. Es la maldición del hombre lo que trajo esto, y el enemigo fue el que implantó la cizaña, ¿no? El castigo divino implicaba un cambio parcial en el régimen alimentario. Es evidente que debemos deducir que los cereales, frutas oleaginosas y otras frutas que recibió el hombre originalmente se redujeron tanto en cantidad y calidad como el resultado de la maldición. Que el hombre se vio obligado a recurrir a plantas o verduras para su alimento diario. Este cambio también podría haberse debido en parte a la pérdida de ciertos elementos procedentes del árbol de la vida, ¿no? A un cambio en el clima y quizá principalmente a la sentencia del duro trabajo del hombre para ganarse el sustento. Entonces vemos que al salir del Edén, los hombres, o el hombre en sí, la raza humana, que en ese tiempo era Adán y Eva, ahora para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió entonces permiso para comer también plantas del campo. Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso que debía comer la raza humana. Era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. Mas en este periodo los antediluvianos fueron rebeldes y consumieron carne. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales, y el consumo de la carne como alimento los volvía más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. El mundo estaba en su infancia, no obstante, la iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más. Y dijo: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Hoy, en esta época actual, Jesús profetizó precisamente que antes de su venida sería como en los días de Noé o como los antediluvianos. Y aparece estas palabras en Mateo 24, 38 al 39, que fueron expresamente de Jesús, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si observamos, el mundo actual está en la misma condición de los antediluvianos, aunque ciertamente la perversidad va en aumento cada vez más y más. Dios nos hace un llamado a regresar al régimen alimentario original. El Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas y cereales sencillos. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que esté sin recursos. Lo está haciendo volver al régimen alimentario originalmente dado al hombre. Este régimen debe consistir en alimentos hechos con las materias primas que Él proveyó, que son principalmente las frutas, los cereales y las oleaginosas, aunque también se usarán diversos tubérculos. En Salmo 104, 14, el salmista nos dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Quién hace esto? El Señor. Recordemos lo que el sabio Salomón, inspirado por Dios, dejó registrado para nosotros.
Proverbios 15:17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Así que, mis apreciados amigos y amigas, hermanos y hermanas, para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar entonces el plan original que Dios estableció para la alimentación del hombre, como lo vemos en Génesis 1:29. Dios nos hace un llamado a hacer un cambio en nosotros y a no ser como los antediluvianos en esta época tan importante y tan cerca que estamos de la venida del Hijo de Dios o de Jesucristo. Básicamente, esta etapa entonces comenzó desde cuando Adán y Eva fueron echados del Edén. Se les prohibió el consumo del árbol de la vida que les proporcionaba inmortalidad, también para otorgarles ciertos nutrientes que habían perdido por el consumo del árbol de la vida. Dios les proveyó plantas del campo o verduras, hortalizas, en sí tubérculos y en sí en todo el sentido de la palabra lo que es legumbres, ¿no? Muy bien. Este periodo llega hasta el año 1657, el día 27 del segundo mes, cuando Noé y su familia entonces salieron del arca después del diluvio y ofrecieron sacrificios al Señor, como aparece en Génesis, mencionamos al inicio, 8:14. Así que, mis apreciados hermanos, que el Señor nos ayude a volver al régimen alimenticio original. Que la gracia de nuestro Dios esté obrando en nosotros para que podamos volver y hacer la voluntad de Dios y no ser como los antediluvianos. Que el Señor te bendiga.